Casa de Bolsa Finamex presenta. Son las 6 de la mañana con 43 minutos y me da mucho gusto recibir en la cabina y empezar este ciclo de cada miércoles con Ricardo Gómez Dena, director general de Finamex Inversiones, para hablar justamente de los asuntos coyunturales y cómo se conectan con la capacidad y las estrategias que tenemos que empezar a definir para, como desde el año y desde siempre me has dicho, mi querido Ricardo, no ahorrar sino invertir. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen inicio de año, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, ya extrañaba estar aquí en tu espacio con tu auditorio y bueno, pues buenos días a todo el auditorio, ¿no? Y bueno, pues empezamos con asuntos que ya se delineaban desde el año pasado, así lo hablamos. China, la posibilidad de que la segunda mayor economía del planeta pues pueda tener una crisis, todavía no sabemos el alcance de la misma, pero esto ha afectado nuevamente a los mercados, ¿no? Otro de los temas era la Reserva Federal, que finalmente ya está, justo lo alcanzamos a comentar el 16 de diciembre, empezó ya esta normalización de la política monetaria, pero bueno, pues ahora el dólar. Así es. Bueno, a mí me gustaría, ya se ha hablado mucho, ¿no? Estas 2 semanas que hemos tenido este año, y me gustaría explicárselo al auditorio de una forma muy sencilla, como lo estamos viendo. Habíamos dicho, de hecho, en diciembre que había 3 factores o 3 temas clave que van a determinar el rumbo financiero y económico del mundo, que era China, petróleo y Fed, ¿no? Vamos a platicar de 2 hoy, China y petróleo, y cómo nos impacta, cómo le impacta el tipo de cambio y qué hacer en nuestras finanzas patrimoniales. Bueno, primero China, siempre hay que ponerlo en contexto, para el auditorio. China es un país que venía creciendo a tasas del 14% antes de la crisis del 2008. ¿Qué hizo? Incorporó a mucha de su población en la zona urbana, la metieron a las fábricas y se volvió la fábrica más grande del mundo, China. Y eso hizo que el país, todos los chinos, pudieran tener acceso a consumir más. ¿Cuál es la situación actual? Los datos económicos hablan que el chino está consumiendo menos. Entonces, si la gente consume menos en un país, van a necesitar menos materias primas, menos de todo, menos carne, menos trigo, menos todo, ¿no? Todo. Y entonces, lo que pasa es que todas las empresas y países del mundo que le exportan materia prima a China, pues van a tener menos exportaciones, y eso lo que te habla, el impacto que estamos viendo, es que lo que quiere decir en el mundo esto es menor crecimiento mundial, porque todos le vendemos, México muy poco, pero todos le venden a China. Entonces, si China no consume su gente, pues entonces no crece, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer un país cuando su gente no consume? Pues voltearse al mercado de las exportaciones. Y entonces por eso devalúa. China devalúa para hacer más barato sus productos y decir, bueno, mientras consumen mis chinos, pues voy a venderle afuera, ¿no? Esa expectativa, ¿qué impacto tiene en los mercados? Bueno, pues si yo soy una empresa en Argentina o en Brasil que le vendo a China y voy a vender menos, pues mi valor baja, mi expectativa de utilidades baje. No quiere decir que el primero día hábil de enero, bueno, el 2, el 3 o el 4, lo que haya sido, sí, el primer día hábil de enero, una empresa dejó de vender. No, lo que quiere decir es que la expectativa de ventas futuras de mi empresa hacia China son menores, y por eso todos los mercados sobrereaccionan. ¿Quiénes salen a vender primero? Los grandes institucionales. Entonces ajustan sus posiciones, venden porque dicen el mundo va a crecer menos, ¿no? Ahora, ¿qué medida tomó el gobierno? Devaluó. ¿Para qué? Para vender más. ¿Cuál es el impacto en México de China? Bueno, pues los mercados accionarios también bajan en México, porque tú sales y los grandes institucionales venden todo. Todo, puede ser todas las empresas. Y 2, más presión para el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si China está devaluando para ser competitivo y barato, pues hay una presión sobre el tipo de cambio para que México también sea barato y podamos seguir manteniendo nuestro nivel de exportaciones, que es un motor muy importante en México, ¿no? Entonces, ese es el impacto. China tiene 2 impactos. Mercados accionarios, presión hacia la baja, y tipo de cambio, presión hacia el alza. Y no solamente México, ¿no?, sino todo el mundo contra el dólar. Ahora vamos a hacer la unión contra el petróleo. Introducción. El petróleo desde 2014, más oferta que demanda. ¿Qué quiere decir? Que se empezó a producir más y nuevos productores, porque era muy rentable. Arriba de $100 es muy rentable.
Y entonces, pues todo el mundo produce. Cuando un negocio es rentable, todo el mundo produce. Bueno, el mundo no está creciendo tanto, se llenó, así como si fuéramos al súper y se llenara el stand de petróleo, pues entonces el precio lo tienes que bajar para venderlo. Y esa es la baja del precio del petróleo. Ahora, antes se ponía de acuerdo la gente que producía y decía, vamos a dejar de darnos un balazo en el pie, vamos a bajar nuestra producción. Pero hoy, como hay nuevos productores, dicen a ver quién tiene más saliva y come más pinole, ¿no? Entonces a ver quién se sale primero. Y ya se está saliendo en Estados Unidos los productores que llegaron al último de la fiesta a producir el gas shale y todos estos, y ya están saliendo y eso puede ayudar. Pero en contra tenemos a Irán, que se había salido del mercado de petróleo, ¿no? Entonces la combinación de los dos es, aquí no se puede tomar ninguna medida. Entonces fíjate, China crece menos, su gente consume menos, va a ocupar menos petróleo. Sigue produciéndose petróleo y no hay consumo en el mundo, pues entonces baja más el precio. ¿Qué le pasa a México? Bueno, pues México tiene más presión de tipo de cambio, ¿no? Porque hay menos dólares que se ofertan, porque diario entran menos dólares a México, ¿no? Entonces la combinación de China y el petróleo, bueno, pues es una combinación complicada que hizo que esta apertura de mercado de este año fuera lo que era el peor escenario, o de los peores escenarios que podía pasar, ¿no? Y por eso vemos los ajustes tanto en bolsas como en tipo de cambio. Sí, de hecho, lo comentaba ahorita con Benito, el propio Agustín Carstens decía, los mercados están sobre reaccionando, ¿no? Eso siempre. Porque finalmente, pues estos factores que ya explicas, y te digo, ayer revisaba las cifras, por ejemplo, China consume el 11% del petróleo, ¿no? A nivel mundial. Y como dices, la OPEP, pues ha decidido mantener sus niveles arriba, sobre todo determinado por Arabia Saudita, que finalmente dice, yo todavía tengo mecanismos para aguantar esta tormenta de bajos precios. Y uno de ellos, y que me pareció, pues no está en el radar, al menos los que yo había leído hacia finales del año pasado, una colocación de Aramco, ¿no? De su compañía petrolera, que es tan grande que ni siquiera la pueden evaluar. Leía análisis y decían, pues no sabemos, porque tiene tantas reservas de petróleo que no está sencillo que la mayor petrolera del planeta, que es esa, que está sobre los mayores yacimientos, pues pueda obtener una cotización, ¿no? Porque eso es realmente tanta la riqueza petrolera que se vuelve muy atractiva y pues mucho dinero podrían captar los sauditas por esa vía. Así es, así es. Ahora, si me preguntas, y lo que estabas preguntando en el espacio anterior, ¿no? Bueno, el tipo de cambio. Y efectivamente, ¿no? El mexicano tenemos en la mente que cualquier tipo de cambio débil quiere decir problemas internos, ¿no? Ahora, cuando antes se devaluaba, hoy se deprecia. ¿Cuál es la diferencia? Devaluación es cuando tienes un tipo de cambio fijo, y depreciación que puede variar, ¿no? Porque es un precio, ¿no? Por eso es depreciación, ¿no? Porque Exactamente. se determina un precio. Y entonces, cuando era la última opción de un país de salir adelante, como nos pasaba en México, y se acababan las reservas, y pues no había un exceso de demanda de dólares, pues tronaba, ¿no? Y lo dejabas libre, y se volaba la barda, ¿no? Sí, los desequilibrios que habías logrado guardar súbitamente se explotaban. Así es, y eso se traducía en inflación. Entonces, hoy la ventaja que tenemos en México es que no se ha traducido en inflación por muchas razones. Entonces, mientras no tenga una afectación a tu poder adquisitivo, bueno, pues todavía no tienes una afectación como mexicano. Ahora, y justo le preguntaba a Benito, ¿hasta dónde crees que tendría que subir el dólar para que se empezara a manifestar en inflación? Sobre todo porque leía con mucha atención los documentos del Banco de México y decían, en 2016 si vemos que la inflación no va a salirse de su objetivo, de hecho va a subir del 2.1 que cerró en diciembre a 3%, pero si agregamos esta depreciación muy rápida que hemos tenido en este inicio de año, entonces ya ahí pues estamos hablando de un escenario un poco distinto. ¿Cuál dirías que pudiera ser un nivel que debería generar algo de preocupación en términos de inflación? Es que ahí te va, se tienen que combinar dos cosas, ahora sí que el hambre y las ganas de comer. Si el tipo de cambio sube, pero el crecimiento en la demanda interna sube, entonces puede haber presiones inflacionarias. Porque digamos, yo el otro día estaba con un productor y me dice, bueno, es que no puedo trasladar el precio al consumo. Digo, ¿por qué? Dice, porque no vendo. No, exacto, ¿no? Entonces, mientras no vendas, no puedes trasladarlo, aunque se vaya a 19, porque entonces te dejas de comprar. Sí. Y entonces hoy el crecimiento en general en el mundo, que es bajo, y en México también, no puede trasladarse hasta que no haya más demanda agregada. Claro. Si empieza a crecer la demanda agregada,
Y entonces a lo mejor ya a estos niveles de 18 tú ya lo empiezas a trasladar. Sí, claro. Porque dices quiero mantener Pues mi margen. y si lo compran, ¿no? Es lo que define el Banco de México, luego suena raro, pero la holgura en la economía. Así es. Ahora, hay dos escenarios, ¿no? El escenario complicado. Mira, primero yo no creo que se deba de alarmar la gente, ¿no? En términos, ahorita, si nos da algo de tiempo, platicamos qué hacer con las inversiones. Pero en términos generales, esto lo hemos vivido ahora sí siempre y estamos mucho mejor parados que hace muchos años, ¿eh? Como yo que llevo 30 años en esto, México es completamente diferente económicamente hablando, sabiendo nuestros problemas que tenemos, sí. Pero económicamente hablando, sí es diferente México, ¿no? Sin duda, o sea, no, contigo. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que hay dos escenarios. El complicado es que China... Ahora, y también para el auditorio, ¿no? No es que China esté en recesión. China crece al 6.7, sí. 6.8. Veía ayer las cifras del FMI, el último World Economic Outlook, 6.3 le decían, y es bajo, ¿no? Así es. Pero 6.3. Ahora, es el ritmo de crecimiento. Sí. Gente, yo no he ido a China, pero gente que acaba de ir a China también me dice, no, bueno, tú ves mucho comercio, la gente sigue comprando. ¿Y cuál recesión, no? No es recesión, sí. Sigue creciendo, pero a ritmos menores. Ahora, los indicadores están empezando a preocupar que puede entrar en una recesión. Pero no es que se esté cayendo como Brasil. Sí, exacto, que es así, es una crisis. Entonces, si se combina China y se sigue cayendo el precio del petróleo, bueno, pues vamos a seguir viendo este episodio. Que no es, como dicen muchos, ¿no? Que a mí no me gusta la palabra. Es que es la volatilidad. No, la volatilidad no. Es lo que está pasando que lleva a cierto efecto, que es oferta y demanda en general de los mercados, ¿no? Y también hay un factor en el tipo de cambio, que es como México es entre la sexta y la octava moneda más intercambiada, ajá. Pues también mucha gente se cubre con México. Claro, entonces este efecto, del lado contrario, el escenario positivo, es que, bueno, pues China se estabilice el precio del petróleo, se salgan los que tienen que salirse de la producción, y con esto se revierta el efecto del tipo de cambio como una liga, y entonces pues va a tener una precisión, ¿no? Entonces tenemos los dos. Muy brevemente, mi querido Ricardo Gómez Dena, ¿qué hacer con las inversiones? Bueno, es apegarte a tu estrategia, ¿no? Si revisamos la próxima semana, pero haz de cuenta, si tú has estado en los mercados desde antes de la crisis de 2008 ahorita, tienes un rendimiento cercano al 6%. Entonces tienes que ver tu inversión a largo plazo. Nunca te puedes meter a un mercado financiero a plazo de un año. Este último año, el 2015, si estuviste en la bolsa, pues tuviste... En la bolsa quiero decir 35 empresas del IPC, 0 rendimiento. Pero si empiezas a abrir ese espectro en tiempo, te vas al 4 y te vas al 5 y te vas al 7%, que esa es la esencia de los mercados. El largo plazo y no ver el corto plazo para tomar decisiones apresuradas. Pues como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en el 5209-2080 y estamos en el 01800-623-6822 y en nuestra página www.finamex.com.mx. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ricardo. Casa de Bolsa Finamex presentó